Hola, ¿cómo estáis? Hoy estamos aquí con Lorenzo Palmero, que ha venido desde Granada para charlar con nosotros sobre el entrenamiento por potencia. Hola, Lorenzo. Buenos días, Alba. ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal? Tenemos hoy la gran suerte de tenerte por aquí y has venido a acompañarnos para hablarnos un poquito, como he dicho antes, del entrenamiento aplicado en el mundo del ciclismo. En el entrenamiento en el mundo del ciclismo tenemos entrenamiento por pulso, por potencia y por sensaciones. ¿De qué trata eso? Bueno, incluso por velocidad, ¿no? Yo recuerdo hace años que se decía a qué velocidad íbamos, ¿no? Y he llegado a ver entrenamientos de ruedas a 30 kilómetros por hora, pero claro, eso ya por suerte ha quedado atrás. Atrás, ¿no? Sí, bueno, el entrenamiento en principio se puede pautar mediante diferentes medidores, ¿no? Uno podría ser la velocidad, que no, ni mucho menos es el mejor. Hace unos años ya se puso de moda el entrenamiento por potencia, veníamos de entrenar por sensaciones, veníamos de entrenar por pulso y ahí está la controversia, cuál es mejor, cuál es peor. Quizás no hay que sacar cuál es mejor, cuál es peor, sino combinarlos todos, pues sabiendo sus limitaciones, ¿no? Sus pros y sus contras. Y en base a eso, pues pautar o al menos saber lo que hacemos. Estupendo. ¿Y para qué nos sirve cada indicador del entrenamiento por potencia, pulso? Háblanos un poco. Vale. Bueno, en principio el entrenamiento por pulso es un reflejo del trabajo que hace el corazón. Pero claro, el trabajo que hace el corazón refleja el trabajo que estamos haciendo en los pedales. Unas veces más y otras menos. Si hace mucho calor, el pulso sube más. Si hace frío, estamos muy cansados, el pulso tiende a subir menos. Entonces, es verdad que es un parámetro a tener en cuenta porque también engloba otros aspectos fisiológicos del cuerpo humano, pero en realidad no sabemos qué fuerza estamos haciendo sobre los pedales. Ya. Entonces sí que nos sirve como un indicador de intensidad de lo que hace el corazón, sin duda. Para algunas patologías cardíacas, pues totalmente no recomendable, sino necesario tenerlo en cuenta. Y para el resto de deportistas, pues depende. Sí. Sin embargo, el entrenamiento por potencia sí que es un indicador, entre comillas, objetivo de lo que estamos haciendo, del empuje que estamos realizando en los pedales, es decir, con qué fuerza empujo el pedal. Eso es lo que me da un valor X vatios. Sería más real, digamos. Sería más real. ¿Qué pasa? Bueno, en función de si vamos en subida, en llano, en bajada, es más fácil dar o no dar vatios. Y por eso hay que combinarlo también pues, con otros valores o saber relativizar esos valores de potencia en cada uno de los terrenos. Va. ¿Y los pros y los contras de cada uno de ellos? Bueno, si hablamos también del entrenamiento por sensaciones, Sí. que sería el tercer indicador, las sensaciones es una escala subjetiva del esfuerzo. Lo bueno de esto, si estás cansado, si estás fresco, estás fresco. Es un indicador de cómo estás o del esfuerzo que estás realizando, si es más o menos duro. Lo principal, que para deportistas de bastante nivel suelen diferenciar muy bien una escala de 0 a 10 o de 0 a 20 o de 1 a 10, de 1 a 20 y diferencian muy bien cada uno de los escalones. Estoy en un esfuerzo X. Sin embargo, cuanto menos nivel tiene el deportista, normalmente o está fresco o está cansado. Pero faltan muchos escalones intermedios, con lo cual limitación del entrenamiento por sensaciones, sobre todo, sería para deportistas de menos nivel, beneficios para deportistas de más nivel, por un mayor bagaje y también no solamente bagaje, sino que llevan más años tanto con experiencia como cruzando datos con pulso y potencia y saben lo que ellos sienten, a qué corresponde o no en cuanto a pulsaciones y potencia. Limitaciones de la potencia, pues bueno, por ejemplo, en porcentajes de bajada y en llaneo se dan menos que en subida, entonces Sí. hay que relativizar eso. Y del pulso, sobre todo, la principal limitación es que, uno, no sabemos lo que estamos haciendo sobre los pedales y dos, depende de muchos factores externos. Si me tomo un café, el pulso sube. ¿Qué nos recomendaría entonces para un cicloturista de los que nos vienen todos los días a tienda y quieren tener logros y metas cercanas pronto? ¿Qué tipo de entrenamiento es el que nos recomendaría entonces? ¿Por sensaciones, por pulso, por...? Lo óptimo potencia? sería cruzar todos los datos, con lo cual disponer de un pulsómetro sería muy interesante junto con un potenciómetro.
y la escala subjetiva la marca el propio ciclista. En base a eso realizamos un test, establecemos las zonas de entrenamiento tanto por pulso como por vatio, y lo que podemos hacer también es, en base a esas zonas de pulso y vatio de ese día, establecer una escala subjetiva del esfuerzo que hemos realizado. En base a eso, cuando vayamos entrenando, iremos actualizando esas zonas y nos daremos cuenta que hay días que si me tomo un café o estoy muy motivado o hace calor, el pulso estará más alto respecto a lo que debería para esos vatios que estoy dando, o a la inversa. Pero ya tengo una línea base. Vale. Y sobre esa línea base, tanto de potencia como de pulso, puedo entrenar. Y todo esto, por lo que me dices, la potencia, los valores para entrenar por potencia deberían de estar un poco visados por un entrenador, o el propio ciclista podría el saber. Es que en eso también hay muchas dudas. Bueno, lo óptimo sería que esté pautado por un entrenador. De esa forma vamos a tener lo que se llama la curva de potencia actualizada por realizar los test adecuados. Y en base a eso, la curva de potencia lo que nos indica es qué potencia puedo dar para cada duración de tiempo. Entonces, para 1 minuto, ¿cuántos vatios puedo dar? Ya. Para 10 minutos a tope, ¿cuántos vatios puedo dar? O para 1 hora. Y esa curva de potencia, además, lo bueno que tiene es que también se puede estimar o medir en base a la fatiga que arrastro en una etapa o en un entrenamiento. Pues en base a X fatiga, llevo pedaleando 2 horas, ahora podré dar menos vatios para 20 minutos que si estoy fresco, o para 1 hora que si estoy fresco. Si llevo 5 horas pedaleando, mi curva de potencia varía para 5 minutos, porque 5 horas de fatiga no es igual que si llevo 30 minutos de solamente calentar. Y eso también se puede registrar en software, en plataformas de datos. Entonces, con un entrenador todo eso se optimiza mucho más. De todas formas, de cara al usuario, cada vez hay muchos más dispositivos que te establecen tus zonas de entrenamiento, y más o menos puedes realizar tu entrenamiento con tus zonas, e incluso te dan algunas pautas. Y esta persona, cuando ha seguido esas pautas, ¿se sabe cuándo ha llegado a su nivel más fuerte? ¿Cómo lo puede determinar? Bueno, algo muy común es testearse en una subida. Si en una subida le quitas tiempo, has mejorado. Ya. Si das más vatios en esa subida, has mejorado. Aunque hay veces que por la regulación del esfuerzo se empieza muy fuerte, se termina flojo y no va asociado esos vatios por un desgaste muy grande al inicio a una mejoría, o a la inversa. Entonces, bueno, la gente suele testearse así, o por mejorar tiempo en una prueba, ¿no? Bien, entonces por lo que te escuchamos, si quieres tener un poquito de nivel y quieres ir progresando, esencial, por lo que nos has contado, tener un potenciómetro en tu bicicleta. Exactamente. ¿Tipos de potenciómetro para los ciclistas que aconsejes? Ahí quizás eres tú Más experto. más experto para decir los modelos y todo lo que va saliendo nuevo. Pedales y bielas, que es lo que tenemos en el mercado a día de hoy. Claro, ya depende si quieres algo un poquito más económico o no, y que sea un poquito más o menos fiable Bien. por los valores que dé. Oye, y otra cosita, una duda que tengo. En el entrenamiento, la ingesta de carbohidratos, ¿cómo influye? Pues esto es muy interesante porque da quizá para otra charla, y la ingesta tanto de hidrato como la hidratación correcta. Hidratación sería agua y las sales, que hay muchos tipos de sales, y el hidrato de carbono, que sería el sustrato principal a ingerir durante el entrenamiento y competiciones, tiene una relación directa con el rendimiento. Podemos ver a lo largo de la etapa y de la etapa del entrenamiento, de la competición y de ese desgaste que conlleva esa intensidad y esa duración, que a una mayor ingesta o una mejor, no mayor, sino sobre todo con calidad, una mejor hidratación e ingesta de hidrato, podemos ver cómo podemos obtener una potencia mayor ante un mismo pulso. Que esto es sinónimo, que antes me has preguntado también, ¿cómo podemos saber si estoy más fuerte? Pues si ante un mismo pulso doy más vatios, ante un mismo pulso subo más rápido, estoy más fuerte. Ya. Pues lo que nos permite el estar bien hidratado y haber consumido una cantidad de hidratos adecuada es que conforme avance la etapa, ante un mismo pulso doy más vatios, o la pérdida de vatios a lo largo de esa prueba o de ese entrenamiento es menor. Puede venir
también indicada por Entonces, es muy interesante ver cómo hacer, bueno, 4 horas con puertos, hoy sin tomar nada y mañana tomando una cantidad pequeña y al siguiente una cantidad más elevada de agua y de hidratos, cómo los vatios fluctúan. La ingesta de carbohidratos hay que entrenarla para que no provoque problemas, ¿no? Sin duda. Esto es un tema que quizá daría para otra charla y podríamos extendernos mucho más en ello. Sí, seguro. En la próxima charla profundizaremos en ello. Volviendo al entrenamiento, ¿un ejemplo de entrenamiento que tú tengas y tu forma de trabajo? Pues mira, un ejemplo de entrenamiento por potencia en el que hay que cruzar datos de pulso y sensaciones, ya que es lo que hemos estado hablando. El otro día ocurrió una cosa aquí, en el Peñón de Bernal, que todos lo conocemos, cerca, en un tramo de hormigón de un porcentaje muy alto. Le mandé a un deportista a realizar un tipo de intervalos. Concretamente no acoté el tiempo tan exacto como decir serie de 10 minutos. En este caso sé que el hormigón lo hace entre 12 y 13 minutos y cuadraba con lo que quería proponerle. Entonces se lo propuse por vatios y tenía que hacer 4 intervalos del hormigón, en este caso 4 por unos 12 minutos aproximadamente, entre 305 y 315 vatios. Y quería destacar lo que ocurrió el otro día. Ahora en verano podemos salir más deshidratados, por las noches dormimos mal. Y en papel estaba escrito un 4×12 a 305 o 310 vatios. ¿Qué ocurrió? Pues el primer intervalo salió perfecto, a los vatios pautados, 300, 305, no estaba del todo bien, pero no estaba mal. El segundo intervalo exactamente igual, ambos de unos 13 minutos y medio. Bueno, un poquito por debajo de lo propuesto, pero bien. Sin embargo, en el tercer intervalo algo ocurrió. Se fue a 250 vatios medio, claro, y 16 minutos y medio. Estamos hablando que eso es una pérdida de un 20% de vatios y si hacemos un cálculo del tiempo, entrenamiento por tiempo, Sí. también es una pérdida de un 20%, o mejor dicho, un aumento del tiempo para realizar eso de un 20%. Claro. Tenía pautadas 4 intervalos, ¿tiene sentido hacer otro? Lo bueno del entrenamiento por potencia es que nos hemos dado cuenta de forma objetiva, con números, que la pérdida de vatios es muy acentuada. Entonces, ¿qué sentido tiene querer hacer un cuarto intervalo si incluso el tercero ha sobrado? Ya. Sea por el motivo que sea, ese día no es día para hacer series, o al menos no es para hacer más series. Soltamos o nos vamos a casa, ya hemos terminado. ¿Por qué? El motivo que sea. No habremos dormido bien, no habremos comido. ¿Qué pasó con el pulso? Cuando luego analiza el entrenamiento, pues el pulsómetro en el calentamiento se quedó sin pila, con lo cual no sabemos qué pasó. Pero luego está la parte de las sensaciones. Y las sensaciones fueron en la primera y la segunda más o menos buenas, no tan buenas, y la tercera muy, muy, muy mala. Entonces, si hay una pérdida tan grande de potencia, las sensaciones son muy malas, no tendría sentido hacer ese cuarto intervalo. Ya. 2 semanas después, esta pasada, repetimos y le pauté 5. En base a otro entrenamiento, aunque no habían salido 4, le pauté 5 intervalos. Pues casualmente salieron todos entre 12 minutos y medio y 13, entre 305 y 315 vatios y unas sensaciones espectaculares. Con lo cual, las sensaciones son positivas, sin un desgaste muy grande. Los vatios sale todo perfecto, pero aquí sí que quiero mencionar qué es lo que ocurre con el pulso. Por eso tenemos el pequeño problema o dilema de si pautamos por pulso o pautamos por vatios. Y es que el primer intervalo salió a unos 165 pulsaciones medias y conforme hacía los siguientes intervalos, que hizo 5, más o menos salían unas 2 pulsaciones de media más en los siguientes intervalos. Entonces, claro, si el primero empieza en 165 y el último da los vatios perfectamente, igual que el primero, pero con 10 pulsaciones más, ¿lo hemos hecho mal? ¿Lo hemos hecho bien? Bueno, ahí está la balanza. ¿Entrenar por pulso es correcto o es incorrecto? ¿Entrenar por potencia es correcto o es incorrecto? Bueno, en base a lo pautado de potencia salió perfecto la segunda vez, los 5 intervalos. Por sensaciones, pues de menos fatiga a más, pero unas sensaciones muy coherentes y correctas todos los intervalos. Sin embargo, si hubiéramos pautado por pulso, para que hubiera salido este entreno, hubiéramos tenido que pautar de menos a más pulso.
¿Te imaginas que hubiera podido pasar si el primer intervalo lo pautamos a 175 pulsaciones? Seguramente hubiera reventado, hubiera dado 20, 30 vatios más y quizá no pueda hacer más intervalos. Entonces, Queda claro. es un pequeño ejemplo de pros y contras de cada uno de las herramientas que tenemos para poder entrenar. Sí, nos queda claro que, como nos has dicho al principio, hay que llevar pulso, potencia y esas sensaciones. Eso. Los 3 factores son fundamentales a la hora del entrenamiento. Eso es. Pues nada, Lorenzo, muchas gracias por tu presencia con nosotros y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Salva. Gracias. Hasta ahora. Hasta ahora.